Capítulo 10. Zabaludo. Entonces, Dio, déjame ser tu oponente. Cuando veas mi poder, comprenderás que tu lugar está a mi lado. Dio rió suavemente, sin inmutarse por la actual muestra de arrogancia de Borsalino. En el pasado, había conocido a muchos individuos prometedores como este. Una vez que él, Dio, revelara su verdadero poder y los sometiera, su lealtad surgiría de forma natural. Además, aquellos que habían presenciado su verdadera fuerza a menudo se convertían en los seguidores más devotos, al igual que Vanilla hice. 3%, 5%, no importa, empecemos con el 1%. Borsalino levantó la mano, haciendo algunos gestos vagos antes de finalmente levantar un dedo hacia Dio. Auge. En un instante, Borsalino apareció frente a Dio, quien fue enviado a volar por el pasillo y quedó incrustándose en la pared en su extremo más alejado, con su cuerpo extendido en forma de estrella. De principio a fin, el único contacto que Borsalino hizo fue con la punta de su dedo levantado, rozando a Dio. La velocidad y la potencia abrumadora fueron inigualables. Ni siquiera Dio, con su capacidad para detener el tiempo, reaccionó a tiempo al golpe. Simultáneamente, una serie de temblores y estruendos resonaron desde los niveles inferiores de la mansión. Era probable que Jotaro y los demás se hubieran topado con Vanilla Ice. Para la mayoría de los usuarios de stand, que se revelara la habilidad de su stand generalmente significaba una derrota. Pero siempre había excepciones. Stands tan abrumadoramente poderosos que conocer sus habilidades no los hacía más fáciles de contrarrestar. Cream de Vanilla Ice y The World de Dio eran claros ejemplos. La única manera de derrotar a tales oponentes era esperar a que ellos mismos expusieran una debilidad. Por supuesto, si uno tenía una fuerza tan abrumadora como la de Borsalino, la naturaleza de la habilidad del stand se volvía irrelevante. Zabaludo. Dio, todavía incrustado en la pared, levantó la cabeza, su rostro oscurecido por la ira mientras activaba su habilidad stand para detener el tiempo. Como vampiro, Dio poseía la inmortalidad, lo que le permitía recuperarse incluso de las heridas más graves. Incluso Dio tuvo que admitir que había subestimado a este misterioso oponente. Saltando desde la pared abollada, Dio rebotó ligeramente sobre sus pies un par de veces. Luego, bajando la mirada hacia su pecho, notó que la herida donde el dedo de Borsalino lo había atravesado ya sanaba a una velocidad asombrosa. Dio echó un vistazo rápido a su herida, que sanaba rápidamente, antes de ignorarla por completo. Contando el tiempo restante en el tiempo detenido del mundo, se dirigió con paso imponente hacia la audaz joven que se había atrevido a desafiarlo, con pasos que recordaban la grácil marcha de un gato. El rostro de Borsalino, congelado en el tiempo, mantuvo su habitual sonrisa ligeramente divertida. Después de observar por un momento, Dio imitó el gesto de Borsalino, levantando un dedo y presionándolo ligeramente contra el pecho del joven. 3. 2. 1. A medida que el tiempo reanudó su flujo, Dio surgió con poder, con la intención de devolver el golpe anterior de Borsalino con la misma fuerza. En este mundo donde el tiempo se detiene, solo yo, Dio. Antes de que Dio pudiera terminar, la expresión arrogante en su rostro se transformó en una de absoluto asombro. Su ataque con toda su fuerza era capaz de romper placas de acero de 4 centímetros de grosor. Si bien usar un solo dedo no le permitía desplegar todo su potencial destructivo, era más que suficiente para matar a un ser humano. Pero para total sorpresa de Dio, cuando su dedo hizo contacto con el pecho de Borsalino, se escuchó un sonido como de metal chocando contra metal. Sonido metálico. Se sintió como si Dio acabara de clavar su dedo en un bloque sólido de acero, no, algo 100 veces más duro que el acero. Estuve cerca. Casi muero ahora mismo. Borsalino, imperturbable, miró el dedo presionado contra su pecho, sin siquiera sorprenderse por la repentina proximidad de Dio. Tú no eres normal. Después de un breve silencio, Dio saltó bruscamente hacia atrás, creando distancia entre él y Borsalino, su rostro se oscureció con sospecha. Innumerables pensamientos corrieron por la mente de Dio mientras repasaba cada movimiento de Borsalino desde que los Star Crusaders habían invadido su mansión. Dio no era un bruto descerebrado que dependía únicamente de su habilidad de estando su poder vampírico. Incluso como humano, había demostrado una inteligencia, creatividad y adaptabilidad excepcionales. ¿No vas a atacarme otra vez? Parece que tu subordinado no resistirá mucho más.
comentó Borsalino con indiferencia, mirando las ruinas derrumbadas. A pesar de la formidable fuerza de Vanilla Ice y su habilidad como stand, le costaba mucho resistir el ataque conjunto de los Star Crusaders. Con las habilidades de su stand ya reveladas, su derrota parecía inevitable. Si no fuera por el enfoque cauteloso de los Star Crusaders, probablemente ya habrían derrotado a su oponente. Si cae aquí, solo demuestra que nunca valió mucho, comentó Dio con frialdad. Si bien había recompensado la lealtad de Vanilla Ice con la vida eterna, no tenía intención de hacer esfuerzos inútiles para salvar a un subordinado derrotado. Solo los vencedores merecían seguir sus pasos. Además, como vampiro, Vanilla Ice no moriría tan fácilmente. Dio estaba seguro de que podría lidiar con este problemático oponente frente a él antes de que Vanilla Ice fuera derrotado. Sí, problemático. Aunque la fuerza demostrada por Borsalino lo tomó por sorpresa, Dio seguía confiado en su capacidad para vencer a cualquier enemigo. En el mundo del tiempo detenido, nadie podría ser igual. Qué cruel es descartar a tus subordinados en cuanto dejan de ser útiles, dijo Borsalino con fingida decepción. De hecho, Dio hacía honor a su título. Trataba a sus seguidores como simples herramientas prescindibles. Solo con victorias continuas se gana el derecho a estar a mi lado, replicó Dio con una mueca de desprecio. Los débiles no valían nada a sus ojos. Si no reconocían esa simple verdad, por muy fuertes que fueran, estaban condenados a quedarse atrás. Con ese pensamiento, Dio abandonó cualquier intento de reclutar a Borsalino. Alguien incapaz de comprender su grandeza no era digno de ser su seguidor. Borsalino permaneció imperturbable, extendiendo un segundo dedo esta vez. Al ver esto, Dio no perdió tiempo en activar el poder de su stand. Zabaludo. Cuando la habilidad stand se activó, el tiempo se detuvo una vez más. Sin embargo, Dio fue un poco más lento de lo que debía. En cuanto el tiempo se detuvo, Borsalino ya estaba frente a él otra vez. Auge. Incluso en el flujo congelado del tiempo, Dio fue enviado una vez más a volar por el pasillo. Era la misma posición, el mismo ángulo, pero esta vez la fuerza que lo golpeó fue doble. La sólida pared detrás de él no resistió el impacto y se derrumbó al ser atravesado por la explosión, dejando un enorme agujero. Capítulo 11. Hora. Tos. ¿Qué es este tipo? ¿Algún tipo de monstruo? Dio observó las dos heridas abiertas en su pecho, que sanaban lentamente. Si no fuera un vampiro, ya estaría muerto. Frente a un poder tan abrumador, incluso Dio no pudo evitar maldecir en voz baja. Una velocidad tan rápida que él, Dio, no pudo reaccionar. Una fuerza que lo superaba por completo. Y una defensa casi invencible que hacía palidecer incluso a un vampiro inmortal como él. ¿Qué clase de constitución absurda era esta? No. Este tipo debe tener una debilidad. No puede haber nadie más perfecto que yo, Dio. ¿Cuál es? Con la mirada fija en Borsalino, congelado en el tiempo, Dio se devanó los sesos. Sin su habilidad de detener el tiempo, ni siquiera alguien tan arrogante como él se atrevería a considerar la idea de derrotarlo. A medida que se acercaba el límite de 5 segundos de su tiempo límite, Dio, que poseía una inteligencia mucho más allá de la de los humanos comunes, de repente consideró una posibilidad. Esa defensa casi impenetrable de su enemigo quizá no cubría cada parte de su cuerpo. Los ojos de Dio se iluminaron con la comprensión. Sin embargo, antes de confirmar su hipótesis, tendría que esperar a su siguiente parada temporal. Solo entonces podría preparar el campo de batalla para aniquilar a este enemigo. ¿A dónde se fue? Mientras el tiempo reanudaba su flujo, Borsalino miró a su alrededor con indiferencia, sin hacer ningún esfuerzo por activar su haki de observación para rastrear a Dio. Conociendo la personalidad de Dio, Borsalino pensó que el vampiro no huiría a menos que estuviera absolutamente desesperado. Pero pasaban los minutos y Dio seguía sin aparecer por ningún lado. Justo cuando Borsalino empezó a considerar la posibilidad de tomar las cosas un poco más en serio, esa sensación familiar regresó. Zabaludo. El tiempo se detuvo una vez más, y Dio apareció en el pasillo, llevando un montón de armas en el brazo. Mirando al inmóvil Borsalino, en cuyo rostro aún se veía una extraña sonrisa, Dio dejó escapar una risa fría. Frente, espalda, cabeza, cuello, corazón. Mientras vagaba por el mundo helado, Dio comenzó a lanzarle arma tras arma de Borsalino.
Espadas de caballero, cuchillos arrojadizos, lanzas. Una miríada de armas apuntaban cuidadosamente a cada punto vital del cuerpo de Borsalino. En el momento en que el tiempo reanudara su flujo, estas armas, suspendidas en el aire, perforarían el cuerpo de este monstruo. Mientras Dio planeaba meticulosamente su victoria, la batalla entre Vanilla Ice y los Star Crusaders en los niveles inferiores de la mansión también había alcanzado un punto álgido. Aunque la idea de una persona luchando contra 6 pueda parecer increíble, la habilidad del stand de Vanilla Ice, Cream, es casi imparable a menos que se encuentre con su contraataque natural. Para la mayoría de los usuarios de stand, enfrentarse a ella sería casi imposible. Afortunadamente, Vanilla Ice, impulsado por su devoción por eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiar la autoridad de Lord Dio, optó por enfrentar a los Stardust Crusaders de frente. Iggy. Ante el fuerte recordatorio de Joseph, Iggy activó la habilidad del loco, esparciendo arena por todo el espacio, revelando las trayectorias de movimiento de Cream. Cualquiera que se atreva a ofender al señor Dio morirá. A Vanilla Ice no le importó que su posición quedara expuesta. ¿Qué más daba si sabían dónde estaba? Oculto en el vacío del espacio oscuro de Cream, nadie podía tocarlo. Un vórtice de la nada, capaz de devorarlo todo, arrasó los niveles inferiores de la mansión. La confianza de Vanilla Ice no era infundada. Si lograba capturar a cualquiera de los cruzados del polvo estelar, podría consumir su cuerpo al instante. Su capacidad de observación es débil, aprovecha su momento de concentración. Es nuestra oportunidad. Usando su stand único, Hermit Purple, Joseph atacó repetidamente con sus enredaderas, tratando de atrapar una abertura momentánea cuando Vanilla Ice se expuso. En combate directo, Joseph no era particularmente poderoso. Pero con su rapidez mental y vasta experiencia en batalla, incluso el enemigo más fuerte podía ser derrotado con la estrategia adecuada. Vamos. Salpicadura esmeralda. El siempre preparado Kakyoin lo siguió de inmediato. Aunque su stand, hierofante verde, carecía de poder destructivo puro, su agilidad era insuperable. Aprovechando el momento en el que Joseph obligó a Vanilla Ice a rebelarse, el Emerald Splash de Kakyoin atravesó con éxito la cabeza de Vanilla Ice. Estrella Platino. Jotaro no desperdició los esfuerzos de Joseph y Kakyoin. Antes de que Vanilla Ice, gravemente herido, pudiera retroceder al vacío, su stand, Star Platinum, lo sujetó. Luego vino un bombardeo implacable de hora a hora, reduciendo al desafortunado vampiro a una pulpa irreconocible. Acaba con él. Carro de plata. Polnareff gritó con voz decidida. Para evitar sorpresas, Jotaro les había advertido a todos que Vanilla Ice probablemente se había convertido en un vampiro inmortal. Incluso después de que Star Platinum le aplastara la cabeza y le golpeara el cuerpo tan plano que parecía bidimensional, el stand de Polnareff se movió a la velocidad del rayo, cortando la cabeza y las extremidades de Vanilla Ice con golpes de precisión. Se purificado en las llamas. Abdol asestó el golpe final. Su stand, el rojo del mago, envolvió los restos desmembrados de Vanilla Ice en un infierno furioso. Incluso Vanilla Ice quedó completamente abrumado por la serie de ataques. Mientras las llamas lo consumían, su cabeza cercenada seguía gimiendo de dolor. Para ser justos, si esto hubiera sido una emboscada donde ninguno de los lados sabía sobre las habilidades del otro, Vanilla Ice no habría sido derrotado tan miserablemente. Antes de que la habilidad de su stand fuera expuesta, fácilmente podría haber confiado en el aterrador poder de Cream para derrotar a varios Stardust Crusaders. Sin embargo, esta pelea distaba mucho de ser justa. Los Crusaders no tenían intención de revelar sus habilidades a Vanilla Ice, ni se sentían obligados a participar en honorables duelos uno contra uno. Ah, los mataré a todos. No. Todavía no puedo morir. Señor Dio. Mientras las llamas lo consumían, Vanilla Ice forcejeaba y gritaba. Reducido a solo una cabeza, seguía aullando desesperado. Pero incluso la inmortalidad de un vampiro tiene sus límites. Aunque su cuerpo podía soportar ser desmembrado, las llamas de Abdol eran absolutas y lo redujeron a cenizas. ¿Qué oponente más aterrador? José se ajustó el sombrero de vaquero. No estaba claro si se refería a Vanilla Ice, ahora reducida a carbón, o a Dio, el maestro al que Vanilla Ice había servido tan devotamente. ¡Ay, no! El señor Borsalino sigue arriba. La expresión de Polnareff cambió.
Aunque conocían la increíble fuerza de Borsalino, la capacidad de Dio para detener el tiempo era simplemente abrumadora. Si Dio decidiera lanzar una emboscada mientras Borsalino estuviera solo, las consecuencias podrían ser catastróficas. Capítulo 12. Un monstruo. Auge. Antes de que los Stardust Crusaders pudieran tomar alguna acción, vieron una figura estrellarse a través del techo, arrojada desde los pisos superiores de la mansión. Por un instante, los cruzados pensaron que era el señor Borsalino, víctima del ataque de Dio. Afortunadamente, Joseph, con sus años de sabiduría y experiencia, impidió que Polnareff corriera a ayudar. ¡Qué miedo! Casi me matan. Una segunda figura saltó desde el piso superior. Un Borsalino tranquilo y sonriente. A pesar de haber enfrentado tanto el derrumbe de la mansión como el ataque de Dio, Borsalino no mostraba signos de lesión. Incluso su camisa floreada y sus shorts de playa estaban impecables, completamente impolutos. En marcado contraste, los cruzados de polvo estelar que acababan de unirse y derrotar a Vanilla Ice lucían desaliñados y polvorientos por el derrumbe de los escombros. La diferencia entre ellos era evidente para cualquiera con ojos. Bastardo. ¿Qué clase de monstruo eres? Dio, con las extremidades dobladas de forma antinatural, salió del cráter donde se había estrellado. Su rostro estaba lleno de sorpresa mientras miraba a Borsalino con furia y gritaba furioso. La velocidad, la fuerza y la resistencia de este hombre eran muy superiores a las suyas. Una criatura sin debilidades aparentes, ¿qué otra cosa podía ser sino un monstruo? ¿Qué pasa aquí? Ese tipo, es Dio, ¿verdad? Polnareff estaba completamente confundido. ¿No se suponía que la progresión normal era que el aislado señor Borsalino fuera emboscado y resultara gravemente herido? En el momento crítico, acuden a rescatarlo de las garras de Dio. Entonces, todos se unen para derrotar al villano, lo que conduce a un final feliz y triunfal. ¿Cómo fue que Dio fue el que fue estrellado contra el techo, luciendo como si lo hubieran golpeado completamente, mientras llamaba a Borsalino un monstruo? Polnareff no fue el único desconcertado. Incluso Joseph, con su vasta experiencia, tuvo que admitir que nunca se había encontrado con una situación como esta. Esto es demasiado, dijo Borsalino con fingida preocupación, rascándose la cabeza como si estuviera preocupado. No quiero que me llame monstruo a alguien que no muere ni siquiera después de perder la cabeza. Este comportamiento inocente y despreocupado enfureció por completo a Dio. En su larga y rica vida, era la primera vez que se encontraba con alguien como Borsalino, alguien a quien no podía dominar físicamente ni burlar verbalmente. Era 100 veces más exasperante que Jonathan Joestar. Muere ya. Zabaludo. Muda. Enfurecido, Dio activó su stand una vez más. En el mundo donde el tiempo se había detenido, su stand con forma de buzo lanzó una furiosa descarga de golpes contra Borsalino. Pero, como en innumerables ocasiones anteriores, ni siquiera los golpes capaces de romper placas de acero dejaron huella en Borsalino. Ni siquiera se le alborotó el pelo. La sustancia oscura y misteriosa que lo rodeaba actuaba como una armadura mítica, protegiendo al irritante monstruo de cualquier daño. Ya sea intencional o no, el stand de Dio de repente lanzó una patada dirigida directamente a la ingle de Borsalino. Considerando que todos los ataques anteriores habían sido inútiles, esta patada fue más bien un acto de frustración. Estallido. Sin embargo, lo que Dio no esperaba era que, a pesar de que el tiempo se había detenido y Borsalino debería haber estado inmóvil, de repente pateó el stand de Dio en el último segundo de la detención del tiempo. El stand salió volando y Dio fue arrastrado junto con él, dando vueltas por el suelo y dando una docena de vueltas. No puedes patear ahí. Borsalino, visiblemente molesto, miró a Dio con enojo. Si bien recibir una patada allí no le habría hecho daño, este era un asunto que afectaba la felicidad de Nami, y no podía dejarlo pasar. Es imposible. El tiempo ya se detuvo. ¿Por qué aún puedes moverte? Dio, tendido en el suelo en una posición incómoda, estaba a la vez conmocionado y aterrorizado mientras aullaba de frustración. Detener el tiempo era su orgullosa habilidad, pero allí estaba, tan fácil de romper. ¿Cómo te lo explico? Es demasiado complicado. Digamos que, en teoría, el tiempo se detiene al alcanzar la velocidad de la luz. Así que detener el tiempo no funciona conmigo. Borsalino no sabía cómo explicar la teoría de la relatividad a Dio, así que decidió utilizar la explicación más simple posible.
La habilidad de detener el tiempo no fue efectiva en él. Sin embargo, Borsalino todavía no ha podido lograr una verdadera inversión del tiempo. Al menos, no todavía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo un humano alcanzar la velocidad de la luz? Eres un monstruo. La mentalidad de Dio finalmente se quebró. Para ser justos, no creía en esas tonterías sobre la velocidad de la luz o la inversión del tiempo. Pero ver que Borsalino no se veía afectado por su habilidad de detener el tiempo era evidente, y lo que aterrorizó aún más a Dio fue que la detención del tiempo no le afectaba. Su confianza para seguir luchando contra Borsalino se desvaneció. No podemos dejar que el señor Borsalino luche solo. Vamos juntos. Sin ningún conocimiento de lo que sucedió durante los 5 segundos que el tiempo se detuvo, todo lo que vieron fue el stand de Dio apareciendo repentinamente frente a Borsalino para lanzar un ataque, solo para ser pateado por Borsalino. Al verlo como la señal para comenzar, Kakyoin inmediatamente gritó y liberó su stand. Entonces, vámonos. Carro de plata. Los Stardust Crusaders no dudaron y liberaron sus stands, cargando hacia Dio. Dio solo pudo maldecir al ver esto. Él era el que luchaba solo, no ellos. ¿Acaso no veían lo mal que lo estaba golpeando este monstruo? ¿Cómo pudieron atacarlo así? Pero pronto, Dio se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta. El monstruo podía ignorar sus ataques y su habilidad de detener el tiempo, pero eso no significaba que los demás pudieran. Si pudiera capturar a un rehén, podría amenazar a esos hipócritas para que lo dejaran ir o incluso obligarlos a volverse unos contra otros. Dame suficiente tiempo y encontraré la debilidad de ese monstruo. Dio no se oponía a huir. Si no podía ganar, ¿por qué quedarse esperando la muerte? Además, si no podía encontrar la debilidad de Borsalino, Dio aún tenía su última carta del triunfo. En el peor de los casos, podría dormir bajo el agua durante otros 100 años. Si no pude vencer a Jonathan Joestar, ¿no puedo vencerte a ti, Joseph Joestar? Revitalizado, Dio sonrió cruelmente y desató su stand nuevamente. Zabaludo. Su stand, parecido a un buzo, evitó rápidamente la dirección de Borsalino y se lanzó hacia los Stardust Crusaders, quienes parecían estar congelados en ámbar en el mundo donde el tiempo se había detenido. En ese momento, Dio estaba completamente preparado para enfrentarse a Borsalino. Pero lo que no esperaba era que el monstruo simplemente se quedara quieto, aparentemente indiferente al destino de sus compañeros que caían en manos de Dio. Capítulo 13. Botín de guerra. Al ver que el mundo estaba ahora a solo un paso de los Stardust Crusaders, incluso Dio no pudo evitar mostrar una pizca de alegría. Mientras tuviera un rehén, escapar aún era posible. Como villano, Dio no tenía la determinación de luchar hasta la muerte. Naturalmente, el objetivo de Dio era Jotaro. No solo porque Jotaro tenía la sangre de la familia Joestar, sino, más importante aún, porque aún era joven. Si Dio no hubiera presenciado el poder de Kizaru, podría haber considerado dejar con vida a algunos descendientes de la familia Joestar para evitar demasiado aburrimiento en el futuro. Pero pensándolo bien, era mejor no hacerlo. Lo último que quería era que aparecieran algunos descendientes de Jotaro cuando volviera a la acción. Primero, capturaría a Jotaro como rehén, luego escaparía y, después de drenar su sangre, podría volverse aún más fuerte. Yare Yare Dace. Sin embargo, lo que Dio no esperaba era que, justo cuando The World estaba a punto de agarrar a Jotaro, Jotaro de repente levantó la cabeza, ajustándose el sombrero, a pesar de estar teóricamente en el estado de detención del tiempo. Habiendo sido previamente tomado por sorpresa por Kizaru, Dio estaba aterrorizado. Nunca imaginó que, además de ese monstruo imbatible, incluso Jotaro pudiera moverse en el mundo detenido por el tiempo. En el siguiente momento, el stand de Jotaro, Star Platinum, agitó su puño y atravesó el pecho de The World. Tomado por sorpresa, Dio fue lanzado por la fuerza del puñetazo. Habiendo experimentado la detención del tiempo varias veces y sabiendo que su stand, Star Platinum, también había adquirido la habilidad de detener el tiempo, Jotaro ahora también podía controlar la detención del tiempo. Aunque Jotaro y Star Platinum solo pudieron moverse por un breve momento durante la parada temporal, este ataque sorpresa hirió gravemente a Dio. Dio. ¿Qué acaba de pasar? Los 5 segundos que el tiempo se detuvo pasaron rápidamente, y los Stardust Crusaders solo vieron una mancha borrosa frente a ellos.
La fuente de todo mal, Dio, había recibido un puñetazo en el pecho y yacía en el suelo, mirando ferozmente a Jotaro. Detener el tiempo, ¿eh? No tiene nada de especial. A Jotaro, que siempre había sido callado, no le importó decir algunas palabras para hacer que la mentalidad de Dio se derrumbara, especialmente porque Dio era un villano tan vil. Bastardo. Imposible. Imposible. ¡Guau! Dio no podía creerlo. Su habilidad de detener el tiempo no solo había fallado en Kizaru, sino que ahora incluso Jotaro la había superado. Esto lo sumió en un estado casi de locura. Antes de que sus heridas pudieran sanar, convocó nuevamente a su stand. Ora. Sin embargo, antes de que Dio pudiera activar su habilidad stand, Jotaro detuvo el tiempo preventivamente. En el mundo detenido por el tiempo, el stand de Jotaro, Star Platinum, se movió a una velocidad increíble hacia Dio, agarrando el hombro de Dio y posicionándolo en el ángulo más óptimo para atacar. Entonces vino una lluvia de furiosos golpes hora. Aunque hasta ahora los Stardust Crusaders no habían sufrido lesiones y su progreso parecía casi una salida tranquila, solo Jotaro sabía la verdad. Si no fuera por unirse al grupo de chat dimensional y recibir la ayuda de Kizaru, incluso si pudiera derrotar a Dio, habría perdido a varios compañeros en el proceso. Aterrador. En el mundo detenido por el tiempo, Kizaru no pudo evitar comentar con una sensación de desapego. Si no fuera por su consejo, a pesar de que Jotaro había adquirido la habilidad de detener el tiempo, Dio no habría sido completamente impotente contra él. La capacidad de Jotaro para detener el tiempo aún no estaba al nivel de la de Dio, que lo detuvo en 5 segundos. Pronto, el tiempo volvió a fluir. Antes de que Dio pudiera siquiera emitir un sonido, fue golpeado implacablemente contra el suelo por una lluvia de golpes. Bum, 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 bum. Jotaro no mostró piedad durante su descarga de hora. En cuanto el tiempo se reanudó, decenas, quizás cientos, de golpes martillaron a Dio hasta dejarlo irreconocible. Su cuerpo se convirtió en un montón de papilla incrustada en el suelo, incapaz de moverse a pesar de su regeneración vampírica, incluso con sus habilidades de recuperación inhumanas. De Dio solo quedó el rostro aplanado, mostrando levemente rastros de desgana y miedo. Terminemos con esto. Déjame pensar en un nombre para este movimiento. Listo. Rayos de sol. Kizaru chasqueó los dedos ligeramente. Una luz infinita brotaba de su cuerpo, un resplandor brillante tan deslumbrante que iluminaba todo el oscuro cielo nocturno, convirtiéndolo en día. Fue como si el sol hubiera salido sobre el Cairo en ese mismo momento, purgando toda la oscuridad y la suciedad del mundo. Antes de que Dio pudiera siquiera emitir un sonido, se convirtió en humo y desapareció del mundo en la luz cegadora. Los Stardust Crusaders se quedaron completamente sin palabras, y Polnareff, que estaba mirando a Kizaru, incluso derramó lágrimas de emoción. El dios Sol. Habló y murmuró suavemente. Como habitante de Egipto, la exhibición de Kizaru fue tan extraordinaria que este adivino un tanto excéntrico creyó por un momento que debía ser el dios del sol Ra de la mitología egipcia. ¿Y por qué se aparecería personalmente el dios Sol? Era fácil de explicar. Después de todo, los subordinados de Dio eran tan arrogantes que se atrevieron a hacerse pasar por uno de los 9 pilares. El verdadero maestro había venido para arreglar las cosas. ¡Qué fuerte! ¿Qué fue eso de ahora? ¿Qué te pasó? La luz. El sol. Polnareff estaba tan emocionado que balbuceaba incoherencias, pero no se dio cuenta de que, aparte de él, tanto Kakyoin como Joseph fingían astutamente que no había pasado nada. Incluso Iggy, el perro, lo miró con desprecio. El gran jefe. No, la gran deidad claramente no quería revelar su identidad y había preparado un nombre falso. ¿Por qué tienes que ser tú quien lo diga todo? Ahora que lo pensaba, la muerte de Dio no fue en vano. El dios del sol, Ra, era la deidad suprema de la mitología egipcia. Si el gran dios intervino personalmente, incluso la muerte de Dio valió la pena. Gracias por su ayuda, señor Borsalino. Jotaro, aunque no era probable que confundiera a Kizaru con un dios, no pudo evitar sentirse sorprendido por su inmenso poder. No hay necesidad de agradecer, no fue caridad. Según nuestro acuerdo previo, el botín es mío. Kizaru sacó algunos tubos de ensayo y los agitó. Dentro estaban los restos de sangre y carne que quedaron después de que Star Platinum atravesara el pecho de Dio.
Aunque el propio Dio había sido completamente aniquilado por el resplandor solar de Polnareff, la sangre y la carne que quedaban se conservaron y no desaparecieron con su muerte. Por supuesto, también está eso. Jotaro asintió y ayudó a Kizaru a registrar la mansión de Dio. Finalmente, encontraron el botín más importante en el último piso de la torre, aún intacta. Capítulo 14. De pie. La flecha de Dio y la flecha del escarabajo. El primero no necesita presentación, pero el Beedle Arrow es algo especial. Entre todas las flechas capaces de despertar stands, la flecha escarabajo es la más singular. No solo tiene un diseño único, a diferencia de otras que comparten apariencias idénticas a pesar de sus diferentes habilidades, sino que también posee el extraordinario poder de evolucionar un stand al siguiente nivel sin condiciones. Todos, espero que nos volvamos a encontrar algún día. Con ambas flechas y los restos de Dio en la mano, Borsalino se despidió de los Stardust Crusaders. Aunque la fuerza de los cruzados era insignificante comparada con la suya, su coraje y determinación le habían ganado su respeto. Hasta que nos volvamos a encontrar. Los cruzados del polvo de estrellas, a su vez, dieron un silencioso suspiro de alivio. Aunque habían especulado que Borsalino podría ser el dios del sol. Él no lo confirmó ni se molestó en alardear de tal título. Decir adiós y separarse parecía ser la mejor conclusión para todos. A medida que la figura de Borsalino desaparecía lentamente bajo el resplandor de la teletransportación, su creencia en su identidad divina como el dios sol se hizo aún más fuerte. De vuelta en el mundo de One Piece, Borsalino miró la hora. Habían pasado menos de 2 minutos desde su partida. La diferencia en el flujo temporal entre los mundos era significativa, aunque no pudo evitar lamentar que su truco había llegado un poco tarde. Si lo hubiera descubierto antes, podría haber aprovechado la disparidad temporal entre los mundos. Siempre que se enfrentaba a un enemigo invencible o a una situación en la que ambos bandos resultaban gravemente heridos, podría haber escapado a un mundo donde el tiempo transcurría más rápido. Podrían pasar unos días de descanso o incluso meses de entrenamiento en ese mundo más veloz, y al regresar a su mundo original, solo habrían pasado unos segundos. Podría haberse recuperado por completo, fortalecido y, sin esfuerzo, haberle dado la vuelta a la tortilla a sus enemigos. ¿No habría sido perfecto? Bueno, al menos hay un premio de consolación, Stans. Borsalino sacó las 2 flechas que trajo del mundo de JoJo's Bizarre Adventure. Si bien usarlas para conseguir un stand conllevaba riesgos, su fuerza y constitución física actuales hacían que fallar fuera casi imposible. Además, el Haki de observación de Borsalino había alcanzado el nivel más alto y había despertado una especie de habilidad de percepción de peligro, lo que le permitía evaluar la amenaza potencial de un objeto. En la percepción de Borsalino a través de su Haki de observación, la amenaza de las 2 flechas no era inexistente, pero era tan cercana a cero que podía considerarse insignificante. Bueno, vamos a intentarlo y ver qué tal me va la suerte. Borsalino era una persona decidida. Tras confirmar que no había peligro, agarró la flecha que Dio había usado en su día. Cuando una sensación aguda y punzante apareció en la palma de su mano, Borsalino hizo una expresión un tanto extraña. La sensación fue como si un nuevo órgano hubiera aparecido repentinamente en su cuerpo. Aunque nunca antes había tenido un stand, toda la información relacionada con él apareció de forma natural en su mente. Incluso para Borsalino, un hombre muy viajero y experimentado, esta fue una experiencia notablemente novedosa. Sentado en el sofá, Borsalino se detuvo un momento, sin hacer ningún movimiento inmediato. Pronto, una figura ilusoria apareció detrás de él, con la apariencia de una versión más joven de él. La figura estaba vestida con uniforme y capa de almirante de marina, con los brazos cruzados de manera imponente, con un rostro algo juvenil que irradiaba rebeldía. Este era el stand de Borsalino, y tan pronto como apareció, supo su nombre y habilidades. El Flash. El poder del stand se llamaba velocidad divina, lo que le otorgaba a Borsalino una velocidad increíble, incluso sin los poderes de la fruta luz. Ahora podía alcanzar o incluso superar la velocidad de la luz usando solo su propio cuerpo. Además, al igual que Star Platinum, este stand poseía una habilidad que podía mejorar los atributos de su anfitrión. La diferencia radicaba en que no se limitaba a poseer únicamente a su usuario. Sin embargo, para Borsalino, esto no tuvo mucha importancia.
Para alguien de su calibre, la capacidad de combate del stand era simplemente un factor complementario, que ni siquiera valía la pena considerar en batallas serias. Lo que realmente sorprendió a Borsalino fue el poder de Godspeed que le proporcionó. Godspeed le otorgó una velocidad sobrehumana, lo que significa que incluso sin la fruta luz, Borsalino podía moverse más rápido que la luz. Además, gracias a la velocidad mental mejorada que Godspeed le proporcionó, Borsalino ya no tenía que preocuparse por el peligro potencial de volar accidentalmente al espacio exterior al alcanzar la velocidad de la luz. En teoría, mientras lo deseara, podía moverse libremente a la velocidad de la luz durante el tiempo que quisiera, lo que era casi impensable antes de obtener Godspeed. Al darse cuenta de la habilidad de su stand, Borsalino inmediatamente pensó en Flash de DC Comics. Los poderes que poseían eran casi idénticos, y en otras palabras, todo lo que Flash pudiera hacer, Borsalino eventualmente podría lograrlo también. Además, el potencial de Borsalino con la fruta luz solo superaría al de Flash. En un instante, ideó al menos 10 maneras diferentes de combinar los poderes de la fruta luz y la velocidad divina. Y esto fue solo el comienzo. Las chispas que surgirían al combinarse estas dos poderosas habilidades hicieron que incluso Borsalino sintiera una inmensa anticipación. El siguiente es el Beedle Arrow. Borsalino estaba deseando ver cómo evolucionaría su stand. Sentía especial curiosidad por las nuevas habilidades que podría adquirir. Cuando la flecha escarabajo atravesó su cuerpo, innumerables grietas finas aparecieron en la superficie de su stand. Al expandirse, una luz infinita lo consumió todo. Afortunadamente, solo los usuarios de stand pudieron ver todo esto. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, el stand que reapareció frente a Borsalino parecía haber pasado por una feroz batalla. El uniforme y la capa del almirante habían desaparecido, dejando solo unos pantalones andrajosos. Su corto cabello negro se había teñido de dorado, dándole la apariencia de un Super Saiyan tras una intensa batalla. Evolución del stand. El Requiem de Flash. Comparado con su forma inicial, el stand evolucionado era bastante simple en cuanto a habilidades. Le otorgaba a Borsalino el poder conocido como cuerpo solar. Al absorber la energía del sol, Borsalino podría volverse cada vez más fuerte e incluso despertar varias habilidades. En términos simples, con solo tomar el sol, podría volverse más fuerte, similar a Superman en el mundo de DC, pero sin la debilidad a la kriptonita. El stand evolucionado podía volver a su forma original en cualquier momento. En cuanto a habilidades integrales, era casi perfecto. Este era el poder combinado de Superman y Flash, más su propia fruta luz. Un premio gordo. Incluso con la actitud perezosa que Borsalino desarrolló a lo largo de los años, no podía esperar a probar cuán increíbles eran las habilidades que había adquirido. La base debería estar en esa dirección. Borsalino calculó la dirección general y la distancia, y su cuerpo se transformó gradualmente en luz, desapareciendo del lugar. Ahora que tenía un stand, Borsalino realmente había alcanzado la capacidad de moverse a la velocidad de la luz. Antes de esto, intentar viajar largas distancias a la velocidad de la luz podría haberlo llevado a volar al espacio exterior y convertirse en astronauta. Solo durante la batalla, con movimientos de corta distancia, podía usar su Haki de observación para fijar su objetivo y evitar desviarse del curso. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.